La luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darnos salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda Vite y te invito a compartir con tus contactos para llegar hasta las personas que aún no han tenido la oportunidad de vivir esta increíble experiencia de conocer el amor de Dios. Así es, queridos amigos, ¿te has preguntado cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué sentido tiene tu vida? Lo que estás haciendo constantemente año con año,
¿Cuál es la razón de todo eso? ¿Te gustaría saber qué es lo que Dios, el plan maravilloso que Dios tiene para ti? Estas son preguntas que seguramente en algún momento nos hacemos y cuando estamos comenzando el año seguramente nos preguntamos qué sentido tiene la vida, por lo que estamos esforzándonos tanto, lo que estamos luchando y aún aquellas cosas por las cuales soñamos. Así que bien, tú puedes elegir vivir en una nueva realidad. Ese es el tema que tengo hoy para ti. Tengo una muy buena noticia para ti y es que tú puedes elegir vivir en una nueva realidad. Y quiero compartirte precisamente lo que ocurrió en la vida de un hombre profundamente religioso que estaba confundido y se convirtió en el más terrible enemigo de la iglesia en sus comienzos, tal como lo describe la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2 al capítulo 9. Vemos cómo cuando Jesucristo se va a los cielos y va al Padre después de su sacrificio, muerte y resurrección, encontramos que se levanta una terrible persecución por este hombre que lidera una terrible persecución en contra de la iglesia que comenzaba, la iglesia de Jesucristo. Acompáñame para leer lo que dice la Biblia acerca de la historia de este hombre llamado Saulo y que se transformó en quien ahora conocemos como el apóstol Pablo, autor de la gran mayoría de las cartas que están en la Biblia en el Nuevo Testamento y uno de los hombres de Dios más usados en el comienzo de la iglesia. Hechos capítulo 9 nos dice lo siguiente: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, así les llamaban a los seguidores de Jesús, a la iglesia que comenzaba, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así que Jesús tiene primeramente una respuesta para esta pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es la razón y el sentido de la vida para nosotros? Creo que estamos viviendo en tiempos, queridos amigos, donde en verdad la gente está viviendo en una crisis existencial sin poder entender qué razón tiene la vida en este tiempo. El Señor Jesucristo hizo una declaración maravillosa en Juan 17:3. Él dijo: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que primeramente nos dice aquí el Señor Jesús que el propósito y el sentido de la vida es que tú le conozcas a Él de una manera personal. Él te está llamando en este tiempo para que tú conozcas todo el bien de Dios, el plan que Dios tiene para tu vida y a través de Jesús todo lo que ya se hizo a tu favor, a fin de que tu vida sea transformada y tú puedas vivir con sentido y con propósito. Así es, el Señor Jesús, a través de su sacrificio, su muerte y resurrección, creó una nueva realidad para nosotros. Por esa razón leemos en esta historia de Saulo, conocido como el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, cómo dice la palabra que él estaba confundido y estaba emprendiendo una persecución terrible en contra de la iglesia. Él, siendo un hombre y un líder religioso, creía que estaba sirviendo a Dios. Y él creía que su vida solamente tenía sentido si él servía a Dios de esta manera. Él creía que el Señor Jesucristo era un falso profeta y que la iglesia era una secta que estaba engañando y confundiendo a los judíos acerca de su religión judía. Sin embargo, dice la palabra cómo él tuvo una experiencia que transformó su vida cuando iba camino a Damasco para continuar la persecución de la iglesia.
dice que él respiraba amenazas, odio y muerte en contra de los seguidores de Jesús y que camino a Damasco, fuera de Jerusalén, imaginen ustedes qué terrible, no se conformó con perseguir a la iglesia en Jerusalén, sino se fue más allá en el país que ahora conocemos como Siria, a la ciudad de Damasco. Y dice que en el camino, dice que una luz del cielo le rodeó, resplandeció y lo hizo caer, de tal manera que él escuchó una voz que le hablaba, era la voz misma del Señor Jesús. Dice que los que estaban con él, dice que no escucharon la voz, pero vieron el impacto sobrenatural de esa luz que vino del cielo. Así que podemos ver aquí que él se dio cuenta que él estaba viviendo en una dirección equivocada. La razón por la que nosotros muchas veces, queridos amigos, no tiene sentido nuestra vida es porque estamos en oscuridad, no hemos tenido un encuentro con Jesús que alumbre nuestros ojos y nos haga ver esta nueva realidad. Saulo dice la palabra que quedó ciego y durante 3 días estuvo ayunando, buscando entender lo que le había pasado y buscando tener más respuestas de lo que el Señor Jesús que tenía para su vida. Así que esa luz abrió sus ojos y se dio cuenta que iba en una dirección contraria. Solamente cuando tú tengas un encuentro con Jesús te vas a dar cuenta si la dirección que estás dándole a tu vida es la dirección correcta o estás caminando en contra de todo lo que Dios tiene planeado para ti. Así que vemos que en esta experiencia transformadora Saulo se arrepintió, se volvió a Dios verdadero y se dio cuenta que había cometido un grave error. Le preguntó con cierto temor, ¿quién eres tú, Señor? Y fíjate cómo le habló, dándose cuenta que la voz que hablaba desde esa luz era el mismo Señor Jesús, que él había sido testigo de su juicio injusto, lleno de mentira y falsedad. Él había sido testigo de todo lo que habían hecho los líderes religiosos en contra de Jesús de Nazaret para entregarlo a los romanos y finalmente entregarlo a morir en sentencia de muerte en esa cruz. De la misma manera que Saulo de Tarso, mi vida fue transformada hace casi 40 años cuando mis ojos se abrieron para conocer una nueva realidad en mi vida. Yo era un ateo que no conocía de Dios, yo estaba en la política buscando un cambio social para mi país y me di cuenta que estaba en una dirección equivocada y que ese no era el camino para que las cosas en México pudieran cambiar. Me di cuenta que lo que México necesitaba y lo que toda persona necesita, queridos amigos, y lo que tú necesitas es tener un encuentro personal con Jesús que haga que tu vida tenga sentido y propósito. De la misma manera que Saulo. Él quedó ciego, sus ojos se cerraron, porque de esta manera el Señor le hizo sentir cuál era su verdadera condición, que él había estado ciego durante todo este tiempo. Pero una vez que el Señor vino a su vida, esa luz le impactó tanto que dice que lo encegueció. Y esto nos habla de cómo esa luz hace que toda nuestra manera de pensar sea completamente impactada y nos demos cuenta de esta nueva realidad. Y esta nueva realidad, queridos amigos, consiste en saber que Dios nos ama, que Dios nos ama tanto. Y por esa razón, cuando yo tuve un encuentro personal con Jesús en aquella ocasión, hace casi 40 años, en aquella noche donde me invitaron a una iglesia pequeña que comenzaba, yo empecé a llorar quebrantado. ¿Tú has llorado alguna vez quebrantado de sentir el amor de Dios? Es una experiencia maravillosa. Yo estuve ahí postrado en el suelo, llorando, sintiendo el amor de Dios, preguntándome cómo Dios podía amarme tanto, cómo pude yo, siendo ateo y rechazando que Dios existiera, cómo pudo Dios amarme a mí en esas condiciones. Yo estaba tan quebrantado por el amor de Dios. Esto es algo que sucede. Dios te está llamando a que tú le conozcas de una manera personal y que por encima de lo que alguien te diga y alguien pueda opinar acerca de lo que tú crees, cuando empiezas a seguir a Jesús, lo más importante es que tú realmente reconozcas esta experiencia que puede transformarte. Así que el Señor te está llamando a que tú le conozcas en esta nueva realidad, donde primeramente el Señor declara que nos ama y nos lo ha demostrado en los hechos. Lee conmigo lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Estas sorprendentes palabras, quizás tú nunca lo habías escuchado, pero dice,
porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la Biblia declara que hay una nueva realidad para nosotros, y es que a pesar de que hemos vivido lejos de Dios, a pesar de que hemos rechazado acercarnos a Dios, que hemos levantado una barrera y aún hemos llegado a creer que Dios no existe, porque creemos que eso hace que nuestra conciencia deje de sentirse culpable y lejos de Dios. El Señor lo que quiere que sepas es cuánto Él te ama. Él te ama de verdad. La Biblia dice que Él declara que nos ama, que nos amó tanto que nos dio a su Hijo. Y no solamente lo declara, y es algo que nosotros necesitamos escuchar en nuestro corazón, en nuestra conciencia, porque esa separación en la que hemos vivido nos ha hecho pensar que Dios nos rechaza, pero en realidad somos nosotros los que hemos estado enemistados con Dios, llegando a creer que Dios nos rechaza, pero eso no es así. La Biblia declara la verdad. Y la verdad, la realidad es que Dios declara cuánto nos ama, pero también es un amor demostrado. No hay demostración más grande del amor de Dios que ver a Jesús en esa cruz morir de una manera horrible por amor a nosotros. Toda nuestra vida hemos escuchado que Jesús murió en esa cruz por causa de nuestros pecados. Pero tú sabes lo que eso significa en verdad. Si Él en verdad ya murió por nuestros pecados, entonces quiere decir que hemos sido perdonados. Quiere decir que Él ya llevó el juicio de Dios. Entonces, la nueva realidad es que Jesús ya tomó nuestro lugar y Él llevó sobre sí mismo el juicio de Dios que nos correspondía a nosotros sufrir por causa de nuestros errores y de nuestras maldades. Así que qué maravillosa noticia, qué buena noticia saber que esta es la nueva realidad que Dios nos ha llamado a vivir y por tanto a conocerle para que nuestros ojos sean abiertos y sean alumbrados al recibir esta buena noticia de lo que está escrito en la Biblia acerca de lo que Dios declara que ya se hizo. Esto ya se hizo hace más de 2000 años. Por eso dice ahí la Biblia, para que todo aquel que en él crea no se pierda. La Biblia dice que estás en peligro, que estamos en peligro, que nuestra vida está siendo destruida. Perderse en el original que se traduce significa también ser destruido, significa deformarse, significa ser cortado. Y eso fue lo que pasó con nosotros y por eso hemos vivido en esa barrera, porque el hombre en el comienzo de la creación eligió separarse de Dios y dio comienzo a un mundo en donde puso a Dios fuera de su vida y ese es el mundo en el que ahora nosotros vivimos. Así que eso es lo que sucedió, esa es la nueva realidad y entonces Dios te está llamando para que dejes de vivir lejos de Dios, dejes de levantar una barrera y te vuelvas al Señor con todo tu corazón y que puedas recibir esta increíble experiencia. Dios te está llamando para que ese resplandor venga a tu vida. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo también tuve una experiencia con la presencia de Dios que es una luz impresionante. Tú vas a sentir en tu vida cómo esa luz de su presencia viene y te abre los ojos y te hace ver que todas tus creencias que te tenían viviendo en contra del plan y el propósito de Dios eran creencias totalmente equivocadas como a mí me pasó, como a mí me sucedió. Me di cuenta que todo mi sistema de creencias, toda mi filosofía personal, todo eso se vino abajo y me di cuenta que estaba yo en realidad equivocado. Así que abracé de inmediato esta nueva realidad y confesé diciendo lo que Dios dice, que Él me amaba, que Él me perdonaba y que Él estaba llamándome a reconciliarme con Él, a quitar esa barrera y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Eso es lo que Dios ha preparado para ti. Él quiere que esa luz te rodee a ti y desde esa luz Dios habla. Porque Dios es luz, pero también al abrir nuestros ojos, Él nos está hablando y nos está llevando hacia Él para que nos demos cuenta cuánto nos ama y todo el bien que Él quiere para nuestra vida. Así que una buena y gran noticia para ti que quiero que sepas es que Dios desea la mejor vida que tú puedas tener y puedas soñar. Dios quiere hacerte tanto bien a ti, quiere que tengas bienestar
y Él quiere dar respuesta a tu más profunda necesidad. Él tiene una respuesta poderosa y sobrenatural, porque Jesús nos dio vida eterna. Y la palabra se refiere a la naturaleza, a la vida de Dios misma siendo impartido a nosotros cuando lo reconocemos y lo llamamos a venir a nuestro corazón. Así que Dios en Cristo Jesús nos ha dado todas las cosas, así que nuestra vida comienza a ser transformada. Así que quiero invitarte, queridos amigos, para que tú ores confesando esta nueva realidad, abras tu corazón y recibas este regalo que Dios te ofrece, porque cuando dice que Él nos dio a su Hijo, está hablando de un regalo. Nos dio la vida de Jesús en esa cruz para que a través de lo que Él hizo seamos justos, seamos dignos de su amor. Ya no hay juicio sobre nosotros, pero es necesario creer a lo que Él hizo para que nosotros podamos entrar en esa nueva realidad y recibir esta bendición que Dios nos ha dado. Así que yo te invito para que a partir del día de hoy tu vida tenga sentido y propósito y abras tu corazón para que esa luz, la presencia misma de Dios, te rodee, te alumbre, tú tengas un encuentro personal con Jesús y entonces te des cuenta por ti mismo que este es un Dios verdadero, que este es un Dios a quien tú puedes conocer de una manera personal. ¿Estás listo? Vamos a orar porque la Biblia dice también en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que nosotros creemos de corazón es lo que vamos a confesar, vamos a declarar. Lo que creemos de todo corazón es lo que vamos a finalmente a declarar, haciendo que suceda lo que Dios dice que ya hizo. ¿Estás listo? Te invito para que en este momento cierres tus ojos, les invito a compartir con sus contactos, llevar a las personas que tengan también esta increíble experiencia y puedan tener un encuentro con Jesús. Así ora conmigo en este momento. Bendito Padre, y conmigo. Reconozco que te necesito, bendito Dios, en estos momentos. Te doy tantas gracias por amarme. Tanto, Señor, te doy tantas gracias por amarme de esta manera en que, Señor, tú me diste a tu Hijo para mi salvación. Tú lo diste como ese sacrificio por medio del cual, Señor, me has perdonado, te has reconciliado conmigo, Señor, y ahora me llamas a conocerte. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús, porque a través de tu sacrificio, Señor, tú llevaste sobre ti mismo el juicio de mis propios errores y maldades. Muchas gracias. Ahora te pido que me perdones, Señor. Reconozco que en mi conciencia me he sentido culpable, me he sentido mal conmigo mismo, me he sentido indigno de ser amado por ti y he sentido que estoy lejos de ti. Así que quiero reconciliarme contigo, te invito a que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón, que me perdones y recibo este regalo de que tú me das de vida eterna y de salvación. Reconozco que tú, Señor Jesús, eres mi Salvador, eres Dios y eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso. Bien, permíteme orar por ti en estos momentos. Señor, muchas gracias porque en estos momentos tu amor está siendo derramado en nuestro corazón. Tu presencia está viniendo en estos momentos, Señor. Tu presencia está viniendo en estos momentos a nuestra vida, rodeándonos como una luz del cielo. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, porque tú estás viniendo en estos momentos hablando a lo más íntimo de nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Oración maravillosa de tu gloria, de tu presencia, tú vienes abriendo nuestros ojos y vienes ahora dando respuesta a nuestra necesidad. Gracias porque tú estás abriendo nuestros ojos para conocerte a ti, el único Dios verdadero, para conocerte que tú eres nuestro Salvador, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y gracias, Señor, porque en este momento tú tienes una respuesta poderosa y sobrenatural. Declaro la paz de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Declaro que en estos momentos, en medio de cualquier circunstancia, tú estás ahora viviendo una manifestación del poder de Dios. Declaro sanidad para tu vida si tú necesitas sanidad. Declaro el poder de Dios sanándote en estos momentos. Declaro que en estos momentos el Señor viene en respuesta a toda circunstancia adversa. Toda necesidad está siendo suplida conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Muchas gracias. Tú estás trayendo paz a cada familia, Señor, a esta casa,
en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Muy bien, yo quiero invitarte que entonces tú inicies un nuevo tiempo en tu vida siguiendo a Jesús. Inicia tu camino o sigue el camino, sigue un nuevo tiempo, una nueva realidad siguiendo a Jesús a través de nuestro curso online Vive sin Límites. Está disponible aquí a través de este QR, te va a dar acceso a esta plataforma y también lo estoy compartiendo en esta página oficial por medio de un link. En este curso tú vas a tener disponible 3 sesiones que consisten en un video estudio en el que vamos a enseñarte, en base a lo que está escrito en la Biblia, en qué consiste comenzar a vivir una relación personal con Dios y que tú tengas la seguridad y convicción propia de que has sido perdonado, reconciliado y que tienes ahora vida eterna de Dios. Es decir, que ahora puedes tener absoluta seguridad que vas a estar en la presencia del Señor por toda la eternidad cuando llegue ese momento. Y por otro lado tenemos un PDF también aquí para que tú puedas comenzar a leer la Biblia con el Evangelio de Juan. Si tú tienes Biblia en casa, usa tu Biblia y utiliza este PDF para poder utilizar 5 guías que te van a ayudar a través de preguntas muy sencillas a entender por ti mismo lo que está escrito y de esta manera continuar conociendo al Señor Jesús y todo lo que Él tiene preparado para tu vida. Muy bien. Y también por otra parte me gustaría también hacerte una invitación, queridos amigos, para un evento especial que vamos a tener precisamente este domingo a las 11 de la mañana y queremos invitarte para que tú nos acompañes. La entrada no tiene ningún costo, desde luego. Deseamos que tú vengas y vivas y confirmes esta increíble experiencia de tener un encuentro personal con Jesús y puedas confirmar esta experiencia que tú has vivido en estos momentos. Ven y ve, te esperamos este domingo a las 11 de la mañana. Vamos a tener una recepción a partir de las 10:30, 10:45 de la mañana, antes de iniciar nuestra reunión. Si tú llegas antes, te vamos a recibir. Nos va a dar tanto gusto conocerte y abrazarte con esta preciosa familia de nuestra iglesia Eleva. Ven y ve, descubre todo lo que Dios tiene para ti este domingo en nuestro auditorio Eleva de Avenida 5 de Febrero 1500. Aquí a través de esta página tengo también un WhatsApp con el cual tú puedes contactarme y si necesitas mayores informes te los podemos dar con mucho gusto para que nos acompañes. Ven y ve para que tú descubras todo lo que Dios tiene para ti y confirmes la experiencia que hoy te hemos llamado a tener en la presencia del Señor, esa luz que resplandece, que viene del cielo y que te habla en lo más profundo de tu corazón y te hace saber cuánto Dios te ama y todo lo que Él tiene preparado para ti. Elige la grandeza de la multiplicación. Así es, iglesia, así es, familia. Estamos muy entusiasmados en preparativos previos para este gran evento que vamos a tener este domingo para nuestros invitados. Es una reunión especial exclusivamente para nuestros invitados, personas comenzando por nuestra familia, amigos, vecinos, parientes, personas que conoces en el trabajo, en el negocio, en la profesión, compañeros de clase en la prepa, en la universidad. Deseamos que vengan y vean lo que Dios puede hacer en sus vidas, lo que Él es capaz de hacer en sus vidas y lo que Él tiene preparado para ellos. Así que bien, esta semana estamos orando por 21 días para que las personas puedan vivir esta increíble experiencia, este resplandor de luz del cielo que rodea y que habla, que abre nuestros ojos y que nos hace conocer al Señor. El Señor mismo hace que nosotros podamos conocerle de una manera personal. Así que estamos orando y te invito para que tú sigas haciendo llegar a tus contactos a través del WhatsApp o de manera personal, hacerles llegar esta invitación para que nos acompañen este domingo. Muy bien, iglesia, yo quiero hablarte de este tema, destinados a la grandeza de la multiplicación. Dios nos está llamando para manifestar su grandeza. Él ha puesto grandeza en nuestra vida.
Sabemos que desde la creación Dios puso grandeza en el hombre. Dice la palabra en Génesis 1, 26, 27, que Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza, para que señoreara y sojuzgara sobre todo lo que Dios había creado. Impresionante. Dios desde el principio puso grandeza. El hombre es el único, la única creación de Dios que tiene esta facultad impresionante, esta facultad de elegir libremente y esta facultad para gobernar sobre la creación. Pero como sabemos, el hombre se separó de Dios, el hombre corrompió su propia vida, arruinó el mundo o lo que Dios había preparado para el hombre y quedó separado, lejos de Dios. Por esa razón, desde el principio, el Señor anunció cuando decretó un juicio en contra de la serpiente que había engañado a la mujer para que desobedeciera a Dios y dudara de Dios, haciendo que esa mujer se sometiera a esa voz y tomara de un fruto que Dios le había dado indicaciones que no comieran porque morirían. Era la única manera en que, era la manera en que Dios deseaba que esta pareja, la primera pareja de la creación, de la raza humana, pudiera crecer en una relación personal con Dios al oír su voz y permanecer unidos a Él en base a lo que Dios ya les había dicho. Así que vemos entonces cómo desde el principio Dios les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Dios puso grandeza y por tanto una capacidad para multiplicarse, para crecer. El Señor les había dado la orden de poblar la tierra, de habitar este planeta. Así que no sería solo una pareja. No sería una pareja, por eso, queridos jóvenes, si tú estás viviendo en el plan y el propósito de Dios, tú vas a sentir el deseo de crecer y de multiplicarte. Vas a sentir un anhelo en tu corazón de casarte, de encontrar a la persona que Dios tiene para ti y finalmente tener familia. Por esa razón es que nosotros cuando llegamos a Cristo entramos en esta capacidad para multiplicarnos y para crecer, porque esto nos hace engrandecer. Así fue como Dios desde el comienzo, desde la creación, puso gloria, pero el hombre corrompió esa gloria. Recuerdan lo que dice ahí Romanos capítulo 3, hay versos 26 y 27, donde dice que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Observa cómo declara, destituido de la gloria. Algo así como que el hombre finalmente quedó despedido, quedó reprobado y por tanto separado de esa gloria que Dios le había dado para gobernar sobre la creación. Así que Cristo Jesús lo que hizo al morir en esa cruz fue reconectarnos nuevamente. Esto le llamo reconexión total. Jesús, el postrer Adán, a diferencia del primer Adán, Dios mismo, vistiéndose como hombre, vino al mundo para recuperar lo que se había perdido y poner nuevamente al hombre en la perspectiva y en el propósito que Dios tenía para la humanidad. Así que ahora en Cristo nosotros dice que somos una nueva creación, dando comienzo a una nueva genética donde la naturaleza de Dios y la naturaleza humana han sido unidas a través de Jesús, uniendo la mano de Dios y la mano del hombre para dar lugar a una nueva naturaleza humana de Dios. O la naturaleza de Dios a ser impartida, transformando la naturaleza humana para que otra vez, este nuevo hombre, como le llama Efesios capítulo 2, sea el que gobierne sobre la tierra de parte de Dios. Así que nuestro destino está aquí en esta tierra para gobernar con Cristo Jesús. Por esa razón es que al ser reconectados a través de Cristo, entramos en la facultad nuevamente de crecer y multiplicarnos. Y por esa razón es tan importante identificar el llamado de Dios a nuestra vida como iglesia una vez que hemos nacido de nuevo y que estamos viviendo una nueva vida, la abundancia de una nueva vida a través de Cristo Jesús. Y la razón de ello, si tú quieres entender el plan y el propósito de Dios para tu vida, ¿qué sentido tiene tu vida ahora? ¿Cuál es tu propósito de parte de Dios? Tienes sencillamente que entender y familiarizarte con todo lo que está escrito en la Biblia y que Dios está hablando acerca de sus planes para nosotros.
Así que vemos cómo Jesús declara en la parte final del Evangelio de Mateo 28, finalmente cómo nos reconecta para llevarnos al plan y al propósito de Dios. Todo lo que estés haciendo en un trabajo, en un negocio, en una profesión, lo que tú como joven y señorita quieres hacer en la vida, es necesario, es tan importante que tú lo estés, que tú estés conectado, que tú estés conectado con los grandes planes de Dios, porque tu vida solo va a tener sentido y va a tener éxito en la medida en que tú unas tu voluntad a la voluntad de Dios, en que tú tengas confianza en el plan personal que Dios tiene para tu vida. Y para entender este plan tenemos que nuevamente considerar lo que Jesús declaró, como les decía, familia, y en Mateo capítulo 28, en la parte final, cuando el Señor declara, toda autoridad me ha sido dada, dice él, recuerdas, en el cielo y en la tierra, toda autoridad. ¿Qué acaso no tenía el Señor ya toda autoridad por ser Dios? Él tiene toda la autoridad por ser Dios, Él es soberano sobre todo y Él es capaz de hacer lo que Él quiera. Sin embargo, por causa de la separación del hombre y por causa de que el hombre se corrompió y arruinó este mundo, Jesús tuvo que venir, como sabemos, para finalmente morir en esa cruz y a través de su sacrificio, muerte y resurrección, darnos su propia vida, su propia naturaleza, a través de la cual Él nos está reconectando para que nuevamente nosotros como su iglesia estemos gobernando de parte de Dios en este mundo. Él nos ha dado las llaves del reino, ¿recuerdan? Como lo dice Mateo 16 del 17 al 20. Nos ha dado las llaves del reino y dice que todo lo que atemos y desatemos en la tierra será atado y desatado en el cielo. Primero la tierra se tiene que mover para que el cielo se mueva y manifieste y haga que el reino de Dios venga y el poder del reino de Dios haga que todo cambie. Así que primero es en la tierra y luego es en el cielo. Eso habla de que Dios nos ha reconectado a través de Jesús para gobernar de parte de Dios. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en conclusión, como a Él se le ha dado toda autoridad, esa autoridad que tenía el enemigo en este mundo y era el Dios de este mundo, Satanás el diablo, ha sido derrotado y vencido. La serpiente ha sido aplastada en la cabeza, tal como se profetizó en el capítulo 3 de Génesis, cuando se dio sentencia en contra de la serpiente. Ahora la autoridad la tiene el Señor y por tanto Él nos ha dado a nosotros las llaves del reino. Tenemos nosotros autoridad de parte del Señor Jesús para abrir y cerrar el reino. Así que nuestro llamado es abrir las puertas del reino para que la gente entre. Dice en Marcos 1:14 que el Señor comenzó a predicar en su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido, por tanto, el reino se ha acercado. Entonces, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Dice eso. Así que aquí podemos ver entonces que el Señor está diciendo que se trata de volverse a Él y creer al Evangelio del reino, porque el reino se ha acercado. El Señor vino de los cielos para traer cerca el reino, para que podamos entrar en el reino. Así que entonces lo que está pasando es que el Señor está diciendo que ese es nuestro llamado como iglesia y eso es lo que Dios desea que nosotros entendamos para vivir la vida espiritual de una manera fructífera y que le dé sentido y propósito. Así que el Señor dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todo lo que yo les he ordenado. Así que como puedes tú ver, Dios te está llamando a tomar este llamado para multiplicarte, crecer y multiplicarte. Cuando tú recibes la vida nueva en Cristo, recibes la naturaleza de Dios, te vuelves como Dios. El amor de Dios empieza a gobernar nuestra vida y nos empieza a hacer vivir como Dios, de acuerdo al amor de Dios, comenzamos a hacer todas las cosas. Se puede decir que nos volvemos como Dios es. Así que Dios nos está llamando en este tiempo a multiplicarnos, a acrecentarnos y por tanto hacer que las personas finalmente puedan a través de nosotros conocer a Jesús, a través de nosotros puedan recibir esta buena noticia y por tanto tú les hables de lo que tú has vivido, cuál ha sido tu experiencia personal para que a través de lo que tú estás viviendo las personas tengan evidencia
porque tú eres testigo, alguien que tiene la evidencia de que nuestro Dios es verdadero y que Él se manifiesta y hace que nuestra vida sea transformada. Así que el Señor Jesús nos está llamando a dejar de vivir y de ser nosotros mismos para seguirle a Él. Nos llama a ser seguidores suyos. Ir y a ser discípulos es hacer seguidores como yo soy un seguidor. Tú necesitas entonces entender que si quieres vivir en una nueva realidad y quieres vivir en la grandeza de la multiplicación, donde todo en tu vida crece, se multiplica, se expande, necesitas ser un seguidor de Jesús. Y Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí o seguirme, niéguese a sí mismo. Si tú quieres seguir al Señor Jesús, tienes que estar dispuesto y tomar la decisión de negarte a ti mismo, de dejar de vivir para ti mismo, aún de buscar que todo lo que Dios haga en tu vida solo sea de tal manera en tu propio provecho que nada importa más que solamente vivir para ti mismo. En verdad, Dios quiere que a través de nuestra vida se manifieste su grandeza. Cuando Él nos sana, cuando Él te sana de una enfermedad, cuando Él te hace prosperar en lo que haces, cuando Él responde a tu necesidad, Él no lo hace para que vivas para ti mismo, Él lo hace para que tú brilles como una luz en medio de la oscuridad y vayas y hables de lo que Dios ha hecho en tu vida y de lo poderoso que es Dios en tu vida. Entonces, esto me recuerda lo que ocurrió en el ministerio del Señor Jesús cuando dice que 10 leprosos, que 9 leprosos, más bien 9 leprosos vinieron a él buscándole por sanidad. ¿Recuerdas? Y dice la palabra que el Señor, cuando ellos le hablaban desde lejos, porque los leprosos no podían acercarse, estaban excluidos de la sociedad, no podían acercarse, dice que le gritaban desde lejos y clamaban a él alzando la voz. Lucas capítulo 17, verso 13, diciéndole, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le decían, ten misericordia, ten compasión, aunque no lo merezcamos, ten compasión y sé bueno con nosotros, aunque seamos malos. Eso significa tener misericordia. Así que ellos estaban clamando por la misericordia del Señor Jesús. Y dice la palabra que cuando Él los vio, les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, dice, y aconteció que mientras iban camino, fueron limpiados. Había en la ley del Antiguo Testamento instrucciones precisas de lo que tenía que hacer un leproso en caso de que fuera sanado. Tendría que ir al sacerdote que ministraba, no habla del sacerdote de la religión tradicional, está hablando del sacerdocio levítico que Dios estableció en el tabernáculo primeramente de Moisés y luego en el templo de Salomón. Recuerden que en los días de Jesús se había reconstruido el templo de Salomón y Herodes había convertido en un palacio. En ese templo está hablando y de ese sacerdocio. Y está diciendo, de acuerdo a la ley, que el sacerdote, es decir, los hombres que ministraban en ese lugar de parte de Dios, tendrían que revisar al leproso para constatar que ya no había lepra y darlo de alta para que él saliera de la exclusión social, dejara de estar recluido y pudieran reintegrarse a la vida social y regresar a su familia. Así que qué impresionante cómo estos leprosos creyeron, lo creyeron y solamente porque Jesús les dijo, vayan al sacerdote, entendieron de inmediato que ya Dios, el Señor Jesús había dado la orden como un rey que venía a gobernar, que traía justicia, que traía la justicia del reino, que no es una justicia que depende de nuestros méritos, de nuestras virtudes, sino es una justicia que nos es dada, una orden que ha sido dada por Dios, que a través del sacrificio de Jesús nosotros seamos justos y que al haber puesto nuestra confianza, esto hace que seamos perdonados, reconciliados y tengamos vida nueva en Cristo. Así que estos leprosos lo creyeron, dijeron, y fueron al sacerdote. Dice que mientras iban, ellos en camino fueron limpiados. ¡Wow! ¿Por qué? Porque lo habían creído. Porque esa orden para ellos, vayan al sacerdote, fue suficiente. Ni siquiera oró por ellos. ¿Por qué no oró por ellos? Porque ellos tenían la convicción de que si el Señor Jesús tenía misericordia, serían sanados. La orden, vayan al sacerdote, fue para ellos la respuesta que esperaban, tenían esa expectativa sobrenatural.
es expectativa profética, es alta expectativa, es expectativa de reino, de que todo lo que viniera de parte del Señor Jesús era una orden que haría que todo cambiara, fueran sanados, abiertos los ojos de los ciegos, abiertos los oídos de los sordos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. ¡Wow! Impresionante. Así que dice aquí que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínate él, en vez de ir al sacerdote, él regresa a Jesús glorificando y diciendo, gracias Padre, qué bueno eres, me has sanado, estoy sano de lepra, wow. Y él venía alabando y glorificando a Dios, dice aquí, a gran voz, a gritos, y dice que se postró rostro en tierra, dice a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Observa, lo que uno tiene que hacer cuando recibe sanidad, un milagro y una respuesta poderosa de Dios a su necesidad. Lo que hizo este hombre, volverse al Señor, postrarse y darle gracias, Padre. Nosotros deberíamos de estar haciendo fila para hablar de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos se guardan las bendiciones de Dios y no dicen nada? ¿Cuántas veces has querido venir y darle gracias a Dios públicamente diciendo, el Señor me sanó? No solo me sanó, me libró de una operación costosa. No solo tenía yo que necesitaba recuperar mi salud, sino además me libró de una costosa operación, de una hospitalización costosa. ¿Cuántas veces has venido a querer decir gracias porque Dios me dio este auto nuevo? Gracias porque me abrió un negocio. Necesitamos nosotros crecer en la fe, reconociendo y dándole gracias a Dios por lo que Él hace. Observa lo que sucedió. Dice que respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10? Mire, estaba yo haciendo, la cuenta era de 10. Dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¡Wow! Así que el único que volvió al Señor Jesús dándole gracias y exaltando a Dios y dando testimonio, no era judío, era un samaritano. Y dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Observa, ya no tuvo que ir al sacerdote. Ahora el Señor le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que el Señor, todo el bien que está haciendo en nuestra vida no es para que lo vivamos para nosotros. No es para que tú digas, ay, qué bien que cada vez tengo más dinero, cada vez tengo más posesiones, ya tengo esto, ya tengo lo otro, ay, qué bien, qué buena vida tengo, me está yendo muy bien. Se trata de vivir para el Señor. Se trata de que todo lo que Dios está haciendo en tu vida sea una evidencia de esa grandeza que Dios ha puesto en tu vida y tú digas públicamente, esto lo tengo porque Dios me lo dio, le doy gracias. Y si alguien te pregunta y te dice cómo le estás haciendo, deberías de decirle la verdad. Y la verdad es que a ti te ha ido bien porque Dios ha sido bueno contigo y te ha bendecido. Acuérdate cómo llegaste, acuérdate dónde estabas, de dónde Dios te sacó y ve ahora tu vida. Y te vas a dar cuenta que en verdad Dios ha sido tan bueno y como estos leprosos gritaban, ha tenido misericordia de ti, ha tenido misericordia de nosotros. Así que el Señor no nos está llamando a vivir para nosotros. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, haga una cosa primero, niéguese a sí mismo, no viva ya para sí mismo, no haga que todo ese bien sea para ti mismo nada más, sino dice, tome su cruz y sígame, dice. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De qué nos está hablando? De morir a quien yo he sido, de morir al amor al dinero, de morir solo buscando mi propio beneficio personal. Ya vimos que Dios en realidad quiere hacernos tanto bien, pero cuando tú estás solo enfocado y lo único que estás viendo es solamente tu beneficio personal y no estás conectado con el plan y el propósito de Dios, eres parte de ese grupo de leprosos que se fueron con lo que Dios les dio y no pudieron hacer que eso fuera para engrandecer a Dios en su vida. Así que Dios te está llamando a que engrandezcas al Señor en tu vida. Él te está llamando a que crezcas y te multipliques, así como estos hombres fueron limpios, fueron sanados, fueron curados. Ellos comenzaron a crecer, estaban menos cero y al ser sanados recuperaron su vida. Iban a empezar a crecer ahora
teniendo vida en familia, vida social, pudiendo hacer negocios, tener trabajo, y de ahí estarían fructificando. Porque hay tres niveles de fructificación que el Señor describe en Juan capítulo 15, cuando Él habla de la higuera, de la vid verdadera, cuando Él habla de la vid verdadera y declara que el Señor dice que separados de Él nada podemos hacer, que Él quiere que llevemos fruto, y luego dice más fruto, y luego dice mucho fruto, el nivel más alto de multiplicación. Es cuando dice el Señor Jesús en Juan 15:8, en esto conocerán que ustedes me siguen a mí, en que llevarán mucho fruto y sean así mis seguidores, sean mis discípulos. Así que nos está diciendo que cuando nosotros estamos viviendo en el plan, sirviendo a Dios en sus propósitos, no para nosotros mismos, haciendo las cosas que nos gustan para nosotros, sino más bien considerando que esto sea para que yo sirva a Dios, para que en ese trabajo, en ese negocio, mi vida resplandezca, yo sea una influencia en esa esfera, para que las personas a través de mí se conozcan al Señor, porque yo tengo las llaves del reino y a través de mí van a entrar al reino. No hay otra manera en que la gente se pueda salvar, si no es solamente a través de lo que ellos verán y oirán a través de nosotros, dando evidencia de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así es que esto nos llama el Señor, a que tú estés creciendo, multiplicándote. Estos leprosos representan perfectamente bien la transformación que ocurre en nuestra vida y cómo empezamos a crecer, cómo empezamos a multiplicarnos, y ahora cuando entendemos que este es nuestro destino, destinados a la grandeza de la multiplicación, ahora vamos a las personas que nos conocen, esa esfera de influencia, vamos para hacerles discípulos. Quiere decir que el Señor te está llamando a comprometer tu vida, amando a la gente que te ama y que amas, amándola en verdad, haciendo que ellos oigan y conozcan al Señor, y haciéndote tú responsable de cuidar sus comienzos en la vida espiritual. ¿Cuántos están entendiendo esto? El plan no es ir a la iglesia a congregarse. Dios no nos ha llamado a congregarnos, a ir a la iglesia y cuando queramos. Él nos está llamando en realidad a seguirle a Él. Transfórmate en un auténtico seguidor, no en alguien religioso. Apártate, sal de esa muchedumbre religiosa que se congrega los domingos. Transfórmate en alguien que verdaderamente sigue al Señor. Y seguir quiere decir que no vivo para mí mismo, vivo haciendo la voluntad de Dios, vivo sirviéndole y caminando en sus propósitos, en sus planes. Eso significa seguir a alguien, significa que yo me subordino. Y eso quiere decir que no es que Dios te hace renunciar a lo que tú quieres y con lo que sueñas. Él hace que eso entre en armonía, que descubras en verdad que eso que tú sueñas es el plan de Dios para que tú crezcas y te multiplicas, te expandas y hagas que el Señor se engrandezca en tu vida y tú seas engrandecido. Dice la palabra en Hechos 6:7, como a través de los que seguían a Jesús, de los discípulos de su iglesia, dice que la palabra crecía. ¿Cómo la palabra crecía y se multiplicaba? Observa en ti, cuando tú eres alguien que está viviendo en la palabra, tú vas a ser alguien que crece y se multiplica. Así que el oidor olvidadizo es un congregante de domingo, pero el verdadero discípulo no es un oidor, es alguien que forma convicciones, es alguien que tiene en el corazón convicciones para vivir de acuerdo a lo que el Señor está hablando. Y entonces dice que la palabra crecía y se multiplicaba grandemente. Hemos sido destinados de esta manera a vivir en la grandeza de la multiplicación. Y lo que el Señor quiere es que ahora tú multipliques la vida que Él ha puesto en ti, en otros, que a través de ti se reproduzca su vida en otros, que a través de ti otros le conozcan y también entren a esta nueva vida donde van a encontrar la vida misma de Dios, que así como tú les va a hacer crecer, fructificar y multiplicarse. Hechos 12:24 dice también Hechos 6:7 que aún los sacerdotes obedecían a la fe. Observa cómo está diciendo que cuando alguien crea el evangelio, está obedeciendo a la fe. Entonces es nuestro llamado, llamar a las personas
a que obedezcan la fe, a que escuchen a través de nosotros, de nuestro testimonio, de nuestra experiencia personal, tengan un encuentro con Jesús y a través de nosotros comiencen a dar los primeros pasos para vivir una relación personal con Dios. Este es nuestro llamado, darle sentido y propósito a tu vida, no solo vivir para nosotros mismos, para que Dios nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga, sino más bien para que a través de nosotros seamos alguien que traiga la vida nueva de Dios y la bendición de Dios a los que nos conocen. Luego Hechos 12:24 dice, la palabra crecía y se multiplicaba. La palabra, ¿cómo? Habla de que los discípulos, dice, la palabra crecía y los discípulos se multiplicaban. Eso está diciendo que tú no puedes vivir sin dar fruto para Dios. ¿Te has preguntado qué tan fructífera es tu vida? Si realmente estás viviendo de acuerdo al plan de Dios, tiene que haber un fruto que consista en ir y hacer discípulos. Todo lo que hacemos en la iglesia, en realidad, debe de tener como dirección ir y hacer discípulos. Lo que hacemos es un medio para ir y hacer discípulos. No te detengas solo en ser un voluntario. No te detengas solo en ser parte de un equipo de alabanza o de producción o maestro de niños. ¿En qué forma estás haciendo discípulos? No te conformes con venir a congregarte los domingos. ¿En qué estás haciendo para el Señor para ir y hacer discípulos? Eso es lo que Dios quiere, que seamos una iglesia que va y hace discípulos. Aquí en nuestra iglesia tenemos un programa, tenemos una plataforma para que las personas se capaciten y puedan de inmediato comenzar a ir y a ser discípulos. Así que yo quiero terminar orando de esta manera y que tú te unas conmigo porque Dios nos está llamando a tomar las llaves del reino para que las personas entren al reino. Así que quiero que en este momento te unas conmigo y ores por tu familia, ores por tus amigos, tus vecinos, parientes, personas que tú conoces que están en tu esfera de relaciones personales. Esa es una esfera de influencia. Únete conmigo. Así es, bendito Padre. Estamos hablando en estos momentos, Padre, comenzando por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros parientes, personas que conocemos en el trabajo, en el negocio. Les bendecimos en este momento, Señor. Bendecimos a nuestros compañeros de clase en la prepa, en la universidad. Venimos tomando las llaves del reino, Señor, y declarando, Señor, salvación sobre sus vidas, declarando, Señor, que tu presencia se manifiesta de una manera sobrenatural a ellos, como una luz que les rodea, que resplandece, que abre sus ojos y que tú tienes un encuentro con ellos de una manera personal. Aún personas que han rechazado, que han estado renuentes, aún personas que han estado en incredulidad y en rebelión en contra de Dios. Hoy venimos, Señor, tomando las llaves del reino, levantándonos con la autoridad que tú nos has dado como iglesia de Jesucristo y desatamos sobre cada una de estas personas. Menciona sus nombres, menciona el nombre de cada persona que en este momento por quien además tú has estado posiblemente orando por mucho tiempo, y comienza a mencionar sus nombres y declara en el nombre de Jesús, Señor, yo desato sobre tu vida esta gloria de tu presencia, Señor, y declaro que tú estás hablando, que las personas están teniendo un encuentro contigo, que ellos están en sueños, en visión, aún audiblemente, están escuchando tu voz y sus ojos están siendo alumbrados para conocer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, declaramos que tú estás revelando a las personas y que a través de nosotros tu palabra está creciendo y se está multiplicando, y yo me estoy multiplicando, Señor, me estoy multiplicando, me has dado autoridad y a través de ti, de mí, tú te quieres manifestar a todas las personas que me conocen. Aquí estoy para servirte y cumplir mi llamado y mi propósito. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos hablando a las personas, a nuestros invitados este domingo. Estamos ordenando sanidad, milagros, tu poder sobrenatural manifestándose, y en este domingo, Señor, las personas tendrán un encuentro con tu gloria. La luz les va a rodear, va a abrir sus ojos, Señor, y van a seguirte a ti. Van a seguirte, y de la misma manera que al recibir vida nueva y abundante, ellos también van a fructificar y se van a multiplicar con su propia familia y todos los que les conocen. Así es, está hecho en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muy bien, pues yo los espero en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025.
viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda Vite y yo te espero para la próxima. Dios te bendiga.